Vamos a grabar para que nos quede este documento grabado y así no tengamos mayores dificultades. Listo, ahora sí. Bueno. Buenos días a todos. De nuevo los saludo con mucho aprecio. Y les deseo que tengamos en la mañana de hoy un proceso eficiente y como el de ayer, y si no mucho mejor. Vamos a cambiar la dinámica porque pues ya vamos a avanzar con un tema distinto, pero sí es importante dejar cerrado el tema de ayer para que todos los temas que hasta ayer se desarrollaron queden lo más claro posible. No deja de llamarme la atención, les digo con toda franqueza, que a veces cuando uno lee un fragmento de una sentencia, en el caso de ustedes que están precisamente en el proceso de asimilar esos conceptos, no tengan la comprensión que se destila en esas aclaraciones de voto. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Y con eso vamos cerrando el tema. Si por ejemplo, como sucedió desgraciadamente hace unas semanas, meses en Bogotá, un droguista suministra la droga para una persona, en este caso eran 2 niños, y suministra una droga equivocada, fatal. Entonces la madre va y la suministra y trae como consecuencia una tragedia. En esa emergencia y ya después con el luto, ver fallecer a esos 2 menores de edad, los vecinos de la comunidad actúan en un concepto de solidaridad. Entonces hacen una colecta, se movilizan desde el punto de vista social y tratan de paliar la situación de la familia que se ve afectada con esa situación. Cuando lo hacen, no lo hacen bajo el esquema de una responsabilidad. Pues eso parece supremamente obvio. Y es que si ellos hacen como vecinos ese movimiento social, lo hacen fundados en la solidaridad, que no en la responsabilidad. Y para llegar a un punto concluyente, lo que hay que mirar es que a los vecinos no les es imputable bajo ninguna circunstancia ese daño. ¿A quién le es imputable ese daño? Por supuesto al que suministró el fármaco, la droga. Ese proveedor de droga es responsable civilmente. Y si los vecinos ayudan con una colecta, y ya dijimos que lo hacen por razones de solidaridad, a ellos no se les puede atribuir la responsabilidad, primero porque fue un tercero, no fueron ellos. Y entonces los vecinos actúan bajo el concepto más de una justicia distributiva. Proveer con los recursos de unas personas las carencias de otra persona. Esa no es justicia correctiva, no es justicia restaurativa, es justicia distributiva. Ese ejemplo nos lleva a ir cerrando el tema de los actos terroristas, digamos que bajo un poco los mismos parámetros. Y es que, espera un momentico que aquí hay un icono, ese icono, ¿cómo lo quito? ¿No? ¿Sigue ahí? No pasa nada. ¿No pasa nada? No, bajo esos mismos parámetros es que han habido en los años recientes en la jurisprudencia del Consejo de Estado, han habido en años recientes la posición contestataria de algunos de ellos en considerar que si los actos terroristas son perpetrados por terceros, no es muy claro el título de imputación contra el Estado si el tema es de solidaridad, entonces no es de causalidad.
y no hay causalidad, pues hay solidaridad. Entonces, en ese sentido, aparece la primera aclaración de voto que dice que la teoría del riesgo fundada en la actividad peligrosa es una cosa muy distinta porque pues, el Estado la crea, mientras que el riesgo que crea el Estado cuando hace instalaciones militares, puestos de policía, es distinto. Y que mientras no se advierta que el atentado era previsible, estaba anunciado, pues no hay razón alguna para considerar que el Estado deba obrar con toda su maquinaria militar para paliar la situación, evitarla o prevenirla. Porque el Estado no es omnipresente. El Estado no es omnisciente ni omnipresente. Entonces, la opción de respuesta ahí, ¿por qué no apaga el micrófono? La opción de respuesta ahí, pues es clarísimo que es la B, porque el mensaje que tiene esa aclaración de voto es que los actos terroristas deben ser juzgados bajo la filosofía que informa la falla especial. En ese punto respondieron la inmensa mayoría en forma acertada, luego ese tema parecía bastante claro. Pero, ¿verdad? No entendí por qué ninguno acertó en la opción, en la pregunta 2. Aquí el doctor Mauricio Fajardo plantea que la aplicación del riesgo excepcional como título de imputación se ha llevado demasiado lejos a escenarios en donde la relación de causalidad de verdad deja de ser un hecho. Qué pena, doctor, no se escucha, se le fue el sonido. Ay, dolor de cabeza y sí, ya tiene razón, perdón. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, ahora sí. Perfecto. Sí, señor, sí, sí. El doctor Mauricio Fajardo, en su aclaración de voto, ya plantea un panorama distinto. Entonces él dice que el riesgo excepcional como título jurídico de imputación se ha llevado demasiado lejos, porque el tema de la relación de causalidad, dice él, deja de ser un hecho que debe estar sujeto a prueba y a verificación, porque es parte de los elementos, la relación de causalidad es un elemento estructural de la responsabilidad. Y entonces, para convertirse en un discurso en el que la constatación de la relación de causalidad para nada cuenta, por lo que se torna ese régimen de responsabilidad en una yuxtaposición de razones que recibe toda su consistencia en una fundamentación ideológica. Y entonces, al ser una fundamentación ideológica, entonces dice que no es posible imputar el daño a una acción o una omisión de la autoridad, sino a la acción criminal que se da en medio de tan fatales circunstancias políticas y sociales. En ese orden de ideas y bajo esa consideración, pues lo que él plantea es que quien causa el daño debe pagar, ya sea por culpa o ya sea por dolo. Está planteado en la opción A. Todas las demás, como distractores que son, pues hacen ver una proyección totalmente distinta, que las normas de la responsabilidad contractual existe la posibilidad de ordenar que los daños se paguen con cargo a fondos especiales. No, pues él dice sí que podía ser así, pero no bajo el concepto de la causalidad. Así que bueno, amigos, es el tema, había que aclararlo y en consecuencia sirven estos ejercicios para entonces cada día dejar un poco más claras las cosas y aprender, porque pues de eso es que se trata, ¿no es cierto? Bien, finalmente así queda el tema. O hay responsabilidad porque el acto terrorista era previsible y la fuerza pública no obró con la suficiente diligencia para evitarlo, o es un tema de riesgo excepcional, caso en el cual, más que la causalidad, como una estructura de la responsabilidad extracontractual,
lo que se destila es la solidaridad, que es propia de un concepto político que deviene del Estado social de derecho. Cerramos el tema y entramos en otro escenario más avanzado. Estábamos hasta ahora analizando que la responsabilidad patrimonial del Estado estaba siendo desarrollada con fundamento en criterios jurisprudenciales. La falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional para casos distintos en donde se habla de una responsabilidad sin falta, hasta que entra en vigencia la Constitución de 1991 y con ella la necesidad de darle una estructura constitucional y legal, darle un basamiento distinto al meramente jurisprudencial o pretoriano, y en consecuencia se debate en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente la necesidad de generar un marco garantista. Acuérdese que la Constitución del 91 trae unos elementos que son de corte social, a diferencia de la Constitución de 1886, que es de corte liberal. Y cuando decimos que la Constitución es de corte liberal, es porque está proyectada a defender fundamentalmente la propiedad como un concepto individualista. Esta es de corte social, luego busca ante todo garantizar una serie de derechos que los categoriza como fundamentales, la vida de pronto, la libertad. Y entonces viene la necesidad de estructurar un esquema de responsabilidad del Estado que no se tenía. Y entonces da origen a la aprobación de un precepto constitucional que se incorpora en el artículo 90, en donde se dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción u omisión de sus servidores. Y ahí entonces decimos muchas cosas que hay que explicar. La primera, pues obviamente, entender que por primera vez en la historia constitucional y legal del Estado colombiano se erige una cláusula de responsabilidad mucho más definida, mucho más generalizada y mucho más estructurada que las pocas que existieron por allá en los inicios del siglo XX, cuando tuvimos ocasión de mencionarla por razón de trabajos públicos. Aquí entonces uno ve que cuando se plantea que el Estado responderá y responderá por los daños antijurídicos, por supuesto los que le sean imputables, entonces nace la idea de que la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, a partir de ese predicamento constitucional, pues sencillamente se objetivizó. ¿Y por qué dicen los que así pensaron en su momento? Porque el Estado no responderá por los hechos antijurídicos, sino por los daños antijurídicos. Y cuando uno desata un debate entre responsabilidad por hechos y responsabilidad por daños, pues le da origen a esa discusión tradicional entre si la responsabilidad es subjetiva o es objetiva. Es subjetiva, ya lo vimos, cuando se responde por los hechos, por las culpas, pero cuando se responde por los daños, se responde por los resultados. Recuerden bien que dijimos, o se responde por las culpas o se responde por los resultados. Y cuando planteamos una responsabilidad fundada en el resultado, entonces necesariamente nos tenemos que concentrar en el daño, porque el daño es lo que da origen el daño es el resultado. ¿Cuáles daños? Por supuesto, daños antijurídicos. El Estado responderá por los daños antijurídicos. Entonces, la noción de daño antijurídico, que sí es originada de la legislación española, en donde se plantea el concepto de lesión antijurídica
poco similar, con algunas aristas distintas, se convierte en el eje fundamental, óigame bien, de toda la responsabilidad patrimonial del Estado, el daño antijurídico. Entonces, el concepto de daño antijurídico para muchos deviene como un concepto abstracto, un concepto que no tiene desarrollo sino a través precisamente de los planteamientos que en su momento tienen que hacer los jueces. Y eso quedó planteado de esa manera para entonces entender que, y de ahí en adelante, por daño antijurídico hay que entenderse toda lesión causada en el patrimonio de una persona que no está en el deber jurídico de soportar. Repito, es daño antijurídico toda lesión causada en el patrimonio de una persona que no está en el deber jurídico de soportar. Cada caso, como tiene sus propias particularidades, hará lugar a que el juez, al resolver de fondo, entonces encuentre si ese daño que se plantea en ese litigio, esa persona estaba o no en el deber jurídico de soportar. Y si se llegara a la conclusión de que ese daño que se plantea en ese debate, la víctima no tenía por qué soportarlo, entonces agrega, digamos, un tercer elemento estructural y ¿es imputable al Estado o no es imputable al Estado? Y si es imputable al Estado, entonces que sea por acción u omisión. Fundamentalmente, dicen los precursores de la norma, es decir, los que sentaron las bases teóricas de ese postulado de constitución, planteaban en las comisiones de debate en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente que aquí lo que se busca es un desplazamiento del soporte de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño. Repito, quedó planteado en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se hicieron los debates a esas ponencias que lo que se presentaba era un desplazamiento del concepto subjetivo. ¿Sí? Apaguen el micrófono. Gracias. Había un desplazamiento, se desplaza. Sí es. Sí, ¿y por qué? No sé. Se desplaza del concepto subjetivo de la antijuridicidad al concepto objetivo. Y entonces hacen un planteamiento que nos parece que puede ayudar mucho para que en cada caso los jueces tengan allí una base para aplicarlo, y es a esta antijuridicidad quedó planteado allá en la comisión redactora. Habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido o exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social. Es decir, que la antijuridicidad hay que encontrarla, pues es ahí, cuando el daño carece de título jurídico válido o exceda el conjunto de cargas que normalmente el individuo tiene que soportar en la vida social. Correlacionando estos conceptos que estamos hoy explicando del daño antijurídico, de la concepción que trae el artículo 90 de la Constitución, con lo que estábamos viendo ayer, pues ya el panorama hoy suele presentarse de una manera un poco más definida. Y entonces ya si se presenta un daño patrimonial como producto de un atentado terrorista, lo primero que habría que indagar, auscultar, considerar
juzgar es si la víctima estaba o no en el deber jurídico de soportar las consecuencias de ese acto terrorista. Porque ya hay que encajar o encuadrar esas situaciones al modelo estructural de la responsabilidad patrimonial del Estado. Cada caso tendrá sus propias respuestas. Podríamos decir entonces lo mismo, si el acto perpetrado era un acto previsible, era un acto anunciado, era un acto que perfectamente podía ser repelido, ser prevenido, ser contrarrestado y no se hizo, pues las víctimas simplemente no estarían en el deber jurídico de soportar las consecuencias. Pero, sin embargo, fíjese que esa misma comisión redactora plantea o exceda el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo. Entonces, ahí parece ser que le cierra el debate a los retractores de la jurisprudencia cuando dicen aquí el tema es de justicia distributiva y no justicia correctiva, pero si en el seno de la Asamblea Constituyente se planteó que es válido y eso no tiene discusión, aplicar en los componentes de responsabilidad el tema del daño especial y el riesgo excepcional, y eso viene desde esas épocas en que años 89, 90 y fue evolucionando, ya lo explicamos, pues pareciera ser que la Asamblea Nacional Constituyente lo avaló, lo fortaleció, le dio vida constitucional y puso a los jueces a que apliquen en cada caso cualquiera de estas teorías en punto de ir definiendo realmente en cada caso cuándo hay o cuándo no hay un daño antijurídico. Por lo que hace, se lee también en la comisión redactora, por lo que hace a la antijuridicidad, para que proceda la responsabilidad en cuestión no basta con la mera relación de causalidad entre el daño y la acción de una autoridad pública, la relación de causalidad tantas veces mencionada, sino que es necesario, además, que pueda atribuirse al órgano del Estado el deber jurídico de indemnizar. Para ir cada vez dejando mucho más definido el tema de los actos terroristas, el juez mirará, según las circunstancias del proceso, si puede atribuírsele o no al órgano del Estado el deber de indemnizar. La determinación, dice la comisión redactora, de las condiciones necesarias para el efecto quedan en manos del juez y de la jurisprudencia. Si no lo he dicho con suma precisión, yo pienso que ahora sí hay que hacerlo. De esto hemos dicho y vamos a ocuparnos muchísimo siempre en adelante. La aplicación del iura, sin H, I-U-R-A, iura, novit come corta. Iura novit iura, o iura novit curia. Es un axioma universal del derecho que dice el juez aplica el derecho. Dadme los hechos, causa petendi, la razón fáctica para hacer una pretensión. Esa la ponen las partes. Los abogados llevan al juez unos hechos, un contexto, una estructura que plantea unas realidades sucedidas y deja en manos del juez la aplicación del derecho. Para un segundo debate, en el seno de la Asamblea Constituyente, se planteó que la responsabilidad en estos eventos se deriva del efecto de la acción administrativa, es el efecto de la acción y no de la actuación de la gente. Es decir, ya no se tendrá en cuenta la actuación de la gente, sino
el efecto que produce en las personas o en sus patrimonios la acción del Estado. Si me están siguiendo y esto lo estamos entendiendo como debe ser, pues aquí me parece que hay otro elemento más para concluir que la verdad es un tema que está planteado bajo unos perfiles absolutamente objetivos. Es la acción del Estado, no es la actuación de la gente. No importa castigar al servidor, sino reparar. Pues hay que castigarlo, pero importa más en este esquema la reparación del daño. ¿Por qué? Porque cuando se concentra en la posición del servidor o en la actuación, no en el efecto, entonces dice, ese es presupuesto de la responsabilidad entre particulares. Yo nos volvimos expertos. O es la culpa o es la responsabilidad. Entonces, dicen algunos, constituye un verdadero giro al enfocar el desplazamiento del sujeto al objeto, y entonces los que en ese entonces estábamos un poco metidos ahí, inmersos en esa dinámica, pues como que dijeron, abrimos un modelo constitucional tan distinto, tan bienvenido, el que en su momento llegó al país, Carta del 91, en donde se desplaza el sujeto al objeto, se objetivizó la responsabilidad del Estado. Hay razones, muchas, para considerar que esa es la conclusión. Yo voy a pasar de largo los conceptos de la teoría para no alargar el tema, porque pues este escenario no es tan ideal para desarrollar. Lo demás están en las diapositivas que ustedes tienen ahí, o espero algunos las estén siguiendo y mucho mejor. Dice, los primeros fallos que se expidieron con posterioridad a la promulgación de la Constitución del 91, el Consejo de Estado, de la mano de la doctrina española, dedujo que la responsabilidad estatal es a partir de ahora totalmente objetiva. Y acogiendo la doctrina de García de Terría, que es un doctrinante español que muchísimos aportes y muy significativos ha hecho a estos conceptos del derecho administrativo, y Jesús Laguina también, sostuvieron ambos que no se trata de un perjuicio causado antijurídicamente, sino que el perjuicio es antijurídico en sí mismo. Y eso lo recoge un fallo del 31 de octubre de 1991 del Consejo de Estado. Y entonces llegó el Consejo de Estado a decir, siempre que se produzca un daño o perjuicio en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado por una disposición legal o vínculo jurídico a soportarlo, y su causa desencadenante sea precisamente el funcionamiento de la administración, ha de entenderse que se origina automáticamente, dijeron, en la administración la obligación de su directo y principal resarcimiento. En una sentencia de 30 de julio de 1992, entonces se dijo, para precisar más, la entidad demandada solo podrá exonerarse o exculparse alegando y probando fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho determinante de un tercero. No se exonerará demostrando que actuó con diligencia y cuidado, es decir, sin culpa o negligencia, y que todo se debió a un caso fortuito. Recuerden que aquí se deja de lado el tema de la negligencia, que es propio de la culpa, y entonces al objetivizarse, tuvimos oportunidad de plantearlo en la clase presencial. ¿Cómo se contrarresta un debate de responsabilidad por falla del servicio? ¿Y cómo se contrarresta un debate de responsabilidad por actividades peligrosas? Por falla del servicio, pues demostrando que el servicio se brindó dentro de las posibilidades que el Estado tenía para brindarlo, y que si no se brindó de la mejor manera,
porque las condiciones no se dan, no hay condiciones económicas, físicas posibles para hacerlo. Es culpa, es responsabilidad subjetiva. Entonces, aquí dice el Consejo de Estado, pero ya como un componente general. En adelante, solo probando causa extraña, se libera de responsabilidad. Yo puse ahí en la diapositiva un megáfono grande. Aclaración pública, vuelvan todos aquí, mire, hemos visto que nos estamos equivocando. Entonces hubo que replantear el tema y decir, ¿será tan cierto que toda la responsabilidad del Estado es objetiva? Entonces convertimos al Estado en un robot de servicio y una máquina dispensadora de indemnizaciones, porque pues eso parece que contraría las leyes de la lógica. Y se pone, por ejemplo, como punto de análisis y de entendimiento la falla médica. Porque entonces se pregunta, si lo aplicáramos, si ese concepto de objetivización que se vislumbró de esa manera a partir de entonces, si lo aplicáramos a los actos médicos, pues entonces habrá que concluir que cuando paciente fallezca o se empeore, pues ahí cobrará una indemnización. Y eso no es acertado, es más, es absurdo. Entonces todo eso sirvió para pensar que realmente el concepto de falla del servicio hay que volverlo a abrigar, volverlo a traer. Es decir, la falla del servicio no desapareció del escenario, por más que de falla del servicio no se haya ocupado, por más que la falla del servicio no se haya incorporado al contexto o al marco constitucional definido en el artículo 90. En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente ahí aparece una diapositiva, tal vez en el primer debate se dijo que precisamente lo que se buscaba con la consolidación de una regla constitucional que defina la responsabilidad del Estado por daño antijurídico, lo que se busca es avanzar, modernizar esas estructuras en donde le hay la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional, que ahí se reconoce, venían desarrollándose vía jurisprudencial, a veces resultan siendo insuficientes, pero nunca dijo la falla del servicio desapareció, no digo. Por eso, a pesar de que se dieron todos estos escenarios, digamos, donde hubo un entendimiento distinto, donde se pensó que ya el tema se objetía, etc., se volvió a los cauces, digamos, un poco normales, se decantó el tema, por decirlo así, y entonces se llegó a la conclusión de que definitivamente la falla del servicio no puede desaparecer del universo de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ella entonces sigue convertida en lo que ha sido, pero hoy más que nada en un título jurídico de imputación. Es decir, al haber un daño y ser antijurídico porque la persona no tiene por qué soportarlo, entonces le sería imputable al Estado por un actuar indebido, omisivo o anormal, y eso se llama falla del servicio. Entonces, en este reacomodo, por decirlo de alguna manera, pues la falla del servicio pasa a ocupar el papel que le corresponde. Es un factor atributivo de responsabilidad. Especialmente cuando se trata de juzgar obligaciones de medio. Olvidemos que uno de los planteamientos iniciales para la mejor comprensión de estos asuntos es tener claro que el Estado en unos frentes, en unas ocasiones, asume obligaciones de medio, en otros de resultado. Y cuando se actúa atendiendo obligaciones de medio, que son, yo diría, la inmensa mayoría, pues hay que mirar bajo qué circunstancias se prestó el servicio, si se prestó dentro de los niveles que se esperan, o si se prestó por debajo del nivel, o simplemente no se prestó. Esos son los componentes de falla. La demostración de una omisión constitutiva de falla del servicio imputable a la entidad oficial
determina que el asunto se maneje por el sistema de falla aprobada. Entonces, la responsabilidad patrimonial de la administración, pese a la tendencia objetivizante que se desprende del artículo 90, continúa siendo, por regla general, de naturaleza subjetiva. Entonces, decir antijurídico no quiere decir que la noción de falla del servicio desapareció y de la responsabilidad estatal, y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo. O sea, sigue manteniéndose el esquema de que si es bajo el título de la falla, pues hay que probarla. Y en una sentencia del año 1993, dijo el Consejo de Estado, ya pues repito, aclarando, retrocediendo un poco y volviendo a la realidad: la falla del servicio ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado. Ahí pusimos un monacho de un juez un poco agreste, y dice: la nueva Constitución, a pesar de su amplitud, no borró la responsabilidad por falla del servicio. Y tal es el caso que ya en vigencia de la Constitución, que prácticamente es donde vienen estos fallos de sus últimos años, está el tema de la toma del Palacio de Justicia, en donde el Consejo de Estado se refirió expresamente a la falla del servicio como el régimen común de responsabilidad. Tal vez aquí nos viene muy bien habernos dedicado con cierto cuidado, como lo hicimos en esta semana, fin de semana, ayer con las diapositivas, en fin, en que los actos terroristas tienen su asidero de cara al juzgamiento de la responsabilidad del Estado, o en la falla o en el riesgo. ¿Ves? Ahí quedó bastante claro. Y ahí acuérdense que hacíamos mención de cómo se juzgó la toma del Palacio de Justicia como un acto terrorista, y se dijo que allí habían elementos muy definidos, muy sólidos para concluir que ese acto pudo evitarse, que esa desgracia pudo no suceder, y que si se hubiera actuado con más diligencia, con más tecnicismo militar, obedeciendo un mando militar estructurado, seguramente esa falla, ese daño no se hubiera sucedido, no hubiera causado. Dice Juan Carlos Esguerra Portocarreño en un libro que me parece muy valioso, él fue constituyente: si la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano ha sido escrita de puño y letra de los jueces y magistrados. Ese es el recorrido que ha tenido, esa es la fortaleza, esa es la virtud grande que puede decir que tiene estos capítulos de naturaleza contenciosa administrativa, y es que esos han sido creados progresivamente por los jueces, y claro, a medida que las cosas avanzan, sean cambios sociales, sean realidades distintas, entonces se puede decir que hay en ocasiones más niveles de riesgo que antes no se tenían, ni para qué hablamos del famoso virus ese, pero podemos hablar de muchas cosas, y allá seguramente vamos a llegar cuando hablemos de un tema muy álgido, que es de la privación injusta de la libertad. Cuando la jurisprudencia fue muy garantista, porque lo fue y había que hacerlo, y en los primeros, digamos, los pronunciamientos de una época intermedia donde se empezó a consolidar estos instrumentos, los jueces y el Consejo de Estado pues eran sumamente garantistas. Ya hoy como que se mira lo que antes era tan anormal, hoy tiende a ser normal. Yo no sé si en las clases de ayer y estos temas de actos terroristas lo alcanzamos a decir, pero planteamos bien que para juzgar un acto terrorista hay que pensar en que la situación suele ser anormal, porque si es normal, estamos en guerra. Si es normal, estamos en guerra, y entonces estamos en guerra todos a cuidarse de la guerra. Porque en Siria exista la posibilidad de estos planteamientos de riesgo excepcional si ya todo el mundo está en riesgo. Eso es lo que hace que la jurisprudencia avance. Entonces dice: tomando el camino de la imputación
y sin salirse del modelo de responsabilidad por daño antijurídico, el Consejo de Estado se reencuentra con la falla del servicio. En el nuevo orden, existiendo además, en el nuevo orden, siguen existiendo los demás regímenes de responsabilidad. Siguen existiendo, los que ya estudiamos. Lo que en verdad ocurrió, oiga con esto, lo que en verdad ocurrió fue que se constitucionalizó el corpus jurisprudencial del Consejo de Estado. Reconocimiento a esa labor patriótica, científica, ¿por qué no razonada?, de la jurisprudencia en todos sus recorridos, pasando por la misma sala de negocios generales de la Corte Suprema de Justicia cuando fungió como juez de la responsabilidad. Acuérdense. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni ninguna otra norma expresaron el propósito constituyente de consagrar un sistema global y absoluto de responsabilidad objetiva. Eso no lo dice ni la Carta Política ni las comisiones de debate, las comisiones redactoras. Eso no lo dijo. Se estableció por primera vez, sí, la obligación indemnizatoria del Estado en un estatuto de la máxima jerarquía, porque aquí hay que decir que si bien es cierto la responsabilidad entre particulares está estructurada en el Código Civil, o sea, en una ley, la responsabilidad del Estado está estructurada en una norma constitucional. Eso vuelca un pensamiento distinto, quizás motiva a reflexionar de otra manera. Pero se limitó a hablar del daño antijurídico sin precisar su contenido. La noción de daño antijurídico, dice una sentencia del año 95 del Consejo de Estado, es invariable. La diferencia estriba en los títulos jurídicos de imputación del daño, determinantes de la causalidad jurídica, más allá de la causalidad material, que se deriva del nexo causal. Recuerden siempre que el nexo causal denota una causalidad material. ¿Por qué sucedió el daño? Porque científicamente esto pasó por las leyes de gravedad. Si usted se tira de un piso o se cae de un piso, perdón, usted no sufre las consecuencias de la muerte o de las lesiones porque alguien lo empujó o por un descuido. Usted murió o se fracturó por la gravedad y la caída. Entonces, el punto es entrar, ya más o menos cerrando por ahora, que el daño antijurídico se erige como el factor estructural y determinante de toda responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, es fundamental para completar ese esquema examinar la imputación, porque recuerde que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos, ¿cuáles? Los que le sean imputables. Por eso, vuelvo y digo que parece bien habernos dedicado a todos estos debates de ayer con los actos terroristas, porque precisamente todo estaba concentrado en eso. Porque a veces no es claro imputarle al Estado ciertas responsabilidades, como no sea con ocasión de un análisis que tenga fundamento y estructura en los elementos de la responsabilidad extracontractual. La relación entre el hecho generador
y la persona es imputación. Pero la relación entre el hecho y el daño es nexo de causalidad. Por una sencilla razón, uno no le puede imputar la responsabilidad a las cosas. Uno no le puede imputar la responsabilidad a un virus. Uno le imputa la responsabilidad a las personas. Entonces, eso hace que el tema deba ser un poco más definido y entonces precisar qué es verdaderamente una relación de causalidad y qué es verdaderamente una imputación. Entonces decimos la relación entre el hecho y el daño es lo que ha dado lugar a desarrollar el nexo de causalidad, o sea, la relación de causalidad. En la diapositiva aparece una gráfica muy ilustrativa, un dedo señalando a una persona que está minimizada porque está imputada. En otro aparece la foto de un accidente en donde el ciclista atropellado yace en el suelo y entonces es claro, eso es nexo de causalidad y el otro es imputado. De tantas causalidades, recordando el pensamiento aristotélico de las primeras clases, surge, y es lo que finalmente se da, lo que se llama la teoría de la causalidad adecuada. Hay tantas causas, eso es como un efecto dominó. Cuando un carro causa un daño, vehículo en su desplazamiento causa un daño, entonces la causalidad puede tener un universo infinito. Una estrategia, me parece a mí, que fue importante cuando empezamos a comprender estos temas fue, hágase una pregunta para definir el nexo de causalidad. Y es que si ese hecho que usted dice motivó el daño, ese hecho no se hubiera causado, ¿el daño se hubiese producido? Si ese hecho no se hubiera dado, e igual el daño se hubiera producido, pues la conclusión es que ese daño no tuvo origen en ese hecho. Pero si al no darse el hecho tampoco se da el daño, ahí hay una causalidad directa. Entonces se manejan un cúmulo de causas. Entonces si un accidente de tránsito se presenta, una causalidad puede ser ¿por qué esa persona tuvo que salir ese día de la casa? ¿Qué tal si hubiera salido más tarde? Y empieza a decirle, ¿y por qué se presentó esa salida? Porque es que le entró una llamada y lo demoró, y si hubiera salido más temprano, de pronto no pasa por ahí, no pasa el accidente. Y lleve al punto en donde también, entonces si no hubieran construido carros, pues tampoco hubiera habido el accidente. Entonces lo que se busca es precisamente aterrizar en un concepto de lo que se llama la causalidad adecuada. Distingue entre causas y condiciones. Está ahí. Una condición adquiere la categoría de causa cuando, de acuerdo con la forma como se desarrollan los fenómenos y de cara al resultado, de acuerdo con las reglas generales de la vida y la experiencia general, se llegue a la conclusión de que esa condición sea adecuada para la producción de determinado resultado. Es el desarrollo de la conditio sine qua non, condición sine qua non. Cuanta mayor información, más fácil es la adecuación de la conducta. Necesita mucha información. Por eso los jueces tienen que llegar al punto en que la prueba de oficio, la distribución de la carga de la prueba, la carga dinámica, es hoy fundamental en los juicios orales y en los juicios de la época moderna. Porque ya ese juez no se puede quedar en que usted no probó
o él no lo hizo. El juez debe buscar la verdad, porque si no encuentra la verdad, el fallo puede ser un fallo formal, un fallo que no dijo la verdad, que no hizo justicia. Yo aquí quiero como hacer mención un poco también de lo que pasa cuando se presentan daños ocasionados con ocasión del servicio médico. Entonces se dice en ocasiones que hay multiplicidad de causas, porque a veces nos concentramos solamente en pensar que la falla médica está originada en el acto médico propiamente dicho, o sea, donde hay una interacción entre el médico y el paciente. Y resulta que ahí, en esa causalidad adecuada, para decirlo de manera, decirlo ya, se da el equipo de asepsia, se da el tema de rayos X, se da el tema del suministro de drogas, se da el tema de la terapia, se da el tema de si el paciente atendió los preceptos del médico, si se aplicó las drogas de forma adecuada, ¿no? Médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera, todos confluyen en un universo, digamos, de servicio que determinan que al momento de hacer el juzgamiento de la responsabilidad surge multiplicidad de causas. Hay que encontrar la causa adecuada para hacer un buen juicio de imputación. Por el efecto dominó, precisamente, que tiene, y no buscar el, como dicen, el muerto río arriba. En la relación causa-efecto y desde una perspectiva judicial, las inquietudes sobre el vínculo causal han tenido que resolverse con pautas empíricas y más a un nivel intuitivo que personal, dicen los que escriben un poco sobre ese tema o profundizan. A veces se es muy ligero, pues es producto del afán de no tener, digamos, el suficiente tiempo, y entonces se hace más a un nivel intuitivo que conceptual. Voy a traer a colación, para hacer este tema un poco más agradable y más dinámico, y en cuanto pueda, porque ya vi que no hay tiempo para hablar de falla médica, pero recuerdo mucho el caso de un, que fue real, se planteó en el seno del Consejo de Estado, un motociclista que un día cualquiera se accidenta y se da un golpe en la cabeza. Él se para, parece que no sufre mayores consecuencias porque camina, se palpa, se ve aparentemente bien, llega a casa, sale de su familia, le dicen, no, vamos a un servicio médico porque hay que mirarlo. Allá lo miran, le dicen, pues se ve aparentemente bien, pero como esto evoluciona, el golpe en la cabeza tiene una evolución, pues se va dando. Usted no tiene que llegar roto, sangrando para decir hay que atenderlo. Entonces se le advierte que esté en casa y cuando empiece a tener ciertos síntomas como mareos, etcétera, inmediatamente corra a urgencias. Y eso fue lo que sucedió. Vamos como al mediodía, empezó, acude a urgencias. Entonces lo reciben en urgencias en la clínica León 13 de Medellín. Y el médico entonces le ordenan que le practiquen un TAC. Practican el TAC tiempo después, pero bueno. Y lo mira el neurólogo especial y le dice, usted tiene una contusión cerebral que hay que tenerla en observación y en consecuencia ordena su traslado a un pabellón de neurología, que es un pabellón especializado. Y anota en la historia clínica, ordena traslado a pabellón. Pero nunca lo trasladan, simplemente lo mantienen en observación. Entonces, durante todo el tiempo que duró allí, los médicos de turno lo revisan y apuntan. El paciente en condiciones estables, paciente en regulares condiciones. A medida que avanzaba, pues cada vez en peores condiciones. Pendiente, traslado, pabellón de neurología. Todos los médicos, pendiente, traslado, pabellón de neurología. Y entonces se fue dando de tal gradualidad el tema que finalmente falleció al segundo o tercer día. Con anotaciones previas ya cada vez, paciente que ya no responde a estímulos dolorosos, colabora poco. Pendiente, traslado, pabellón de neurología. Bueno, él fallece desgraciadamente en observación. Entonces cuando viene la demanda de responsabilidad, el Tribunal de Antioquia dijo que no hay responsabilidad. Y no la había porque además me dio un dictamen de medicina legal que determinó que él falleció producto de la evolución del accidente
y que lo que hizo el Seguro Social fue mantenerlo en observación y que ahí no había ningún elemento de culpa ni responsabilidad. Entonces, cuando el Consejo de Estado falló el tema de segunda instancia, fue mucho más cuidadoso, y empezó por analizar cómo es posible que una orden de traslado a un pabellón especializado y no haberse producido no genere consecuencias. Y entonces ahí está el tema, de que a veces hacemos en los análisis de la relación de causalidad, análisis puramente intuitivos, empíricos, sin servirnos de lo científico y de lo conceptual. Entonces dice la sentencia, si bien es cierto, no hay una prueba científica que diga que si lo hubieran trasladado al pabellón de neurología se hubiera salvado, por lo menos al paciente se le restó una oportunidad. La pérdida de una oportunidad fue desencadenante en el análisis que hizo el Consejo de Estado para entonces revocar la sentencia del tribunal y declarar la responsabilidad patrimonial y administrativa. Decimos aquí, puede afirmarse que los tribunales de Colombia apenas se ocupan de paso del problema del nexo de causalidad, pero favoreciendo mayoritariamente la teoría de la causalidad adecuada. Aquí viene bien hacer un análisis de lo que trae el código, el CEPACA en el 140 y lo que no traía antes. El punto es que antes del CEPACA, o sea, la ley 1437 del 2011, nuestro nuevo código administrativo y de lo contencioso, antes del decreto 01, digamos, podía decirse que existía más jurisprudencialmente que legalmente una solidaridad entre los daños que causa el contratista y el Estado que lo contrata. Entonces, la víctima del daño. ¿Quién le causa el daño al particular? Pues el contratista, que en la ejecución de un contrato comete imprudencias, en fin, y entonces causa daños. ¿Quién responde por esos daños? Pues la estructura civil de la culpa y del dolo subjetiva, ya sabemos, pues responde el contratista, responde el que causó el daño, que es la persona que tuvo la imprudencia, en fin, pero como civilmente responde el patrono, responde la responsabilidad indirecta, pues ahí no hay duda, el contratista pague los daños. Pero se entendió siempre que si el Estado contrata, no es porque el Estado quiera desprenderse de esa responsabilidad, o sí, no sé. Lo que verdaderamente analizó la jurisprudencia fue el Estado contrata porque el Estado no tiene las estructuras para hacerlo. El Estado no tiene personal ni es de su estilo ponerse a traer obreros para hacer una obra. El Estado, como siempre pasa en todos los escenarios, se vale de los contratistas. Entonces, esa es una explicación de por qué el Estado tiene que responder solidariamente, porque él es como si la obra la hiciera el Estado. Se financia con recursos del Estado. Y al hacer la obra se está ejecutando una actividad administrativa que es, pues, sabemos, para el beneficio general. Ahí está el Estado interviniendo o actuando como si fuera el Estado. Y entonces, obviamente, eso concluía con una declaración de responsabilidad solidaria frente a la reparación. El CEPACA trae una pauta en donde dice que en las sentencias de reparación directa, en donde se presenta estos fenómenos de un particular contratista que aparece vinculado al proceso junto con la entidad pública, el juez en la sentencia debe condenar, si hay lugar a ello, no siempre lo habrá, pero estableciendo la proporción o el porcentaje de participación que en la producción del daño hayan tenido cada uno de ellos. Es decir, transformó lo que en el pasado se concebía como una responsabilidad solidaria para convertirla en lo que llamamos una responsabilidad conjunta. La que no es solidaria es conjunta, y es conjunta civilmente, eso es unas concepciones del derecho civil, es conjunta cuando cada uno responde por la cuota que le corresponde. Entonces yo digo que podría darse el fenómeno, el evento en donde según la fortaleza del litigio, el arrojo que contenga, llegue el punto en que el juez simplemente absuelva a la entidad pública y le declare toda la responsabilidad, la descargue toda en cabeza del contratista, o no. Ahí hay un fenómeno de causalidad adecuada, o sea, lo que antes estaba dado por teorías
como dije yo, el Estado cuando contrata es como si él contratara, lo vuelve un tema de causalidad adecuada y por ahí de imputación, como tanto hemos dicho. Ya sabemos que existe causalidad material y causalidad jurídica. La causalidad es el nexo, la causalidad jurídica la imputación. Y recordar que es un título jurídico de imputación, un factor atributivo de responsabilidad. Cuando hablamos de imputación, pues hay que entender que la imputación es la atribución. Entonces, ¿cuáles son los títulos, los factores? La imputación en términos generales, ya sabemos, es atribuir una responsabilidad. Pero esa se desprende, se inventa. Hay unos, hay varios. Entonces, ¿cuál es el factor que mejor se acomoda a ese juzgamiento? Ese factor atributivo es lo que convertimos en título jurídico de imputación. Entonces la imputación supone un análisis de causalidad material o jurídica según el caso. Entonces puede decirse que en los elementos de la responsabilidad pueden expresarse en forma dual o en forma tripartita. Son dos o tres, no importa. Puede ser simplemente daño e imputación, muy genérico. Un daño y una imputación a una persona. O como es corriente en toda responsabilidad patrimonial, un hecho, un daño y una relación de causalidad. Para ir cerrando el tema de la causalidad o la imputación, algunos, y sigue pasando, ¿no?, que hay fallos, sentencias en donde se sigue repitiendo. Entonces el despacho, para efectos de resolver este asunto, comenzará por recordar que para que prosperen los fenómenos de responsabilidad es necesario que el actor pruebe todos los elementos axiológicos, entre los cuales están el daño, el hecho, el daño, la relación de causalidad, y dale con eso. El artículo 90 de la Constitución dice: el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción o omisión de los agentes del Estado. Entonces no habla de relación de causalidad. Como tampoco lo define claramente el Código Civil, cuando dice que el que ha cometido culpa o dolo, que ha causado daño, es obligado a indemnizar. El nexo de causalidad en cualquier escenario de estos subyace de manera tangencial, abstracta, se deduce. Es que se intenta enlazarlos, intercambiarlos, comunicarlos, enlazarlos, darle vida, darle orientación, darle contenido. Entonces, en un fallo de la Corte Constitucional del año 2014, sentencia C-957, dice que independientemente de si se alegan 2 o 3 requisitos derivados del artículo 90, la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado requiere para su demostración básicamente: a. la existencia de un daño antijurídico; b. causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas; y c. imputable al Estado. Parece que acertó en ese planteamiento la Corte Constitucional, en tanto se propuso, y así es que hay que verlo, consolidar en esos 3 elementos todo el universo de la responsabilidad del Estado. En una sentencia C-333 del año 96, que los invito a reflexionar, leerla, de la Corte Constitucional, se llegó a un punto de definir una demanda que planteaba alguna persona para que la Corte examinara qué hay entre el hecho antijurídico y el daño antijurídico. ¿Y todo por qué? Porque si usted examina el artículo 50 de la Ley de Contratación, la Ley 80, cuando desarrolla el principio de responsabilidad, acuérdense que la contratación pública está, o la ley, el Estatuto de Contratación está basado en 3 principios, que son principio de transparencia, principio de economía y principio de responsabilidad. Cuando desarrolla el principio de responsabilidad, la Ley 80 dice: las entidades contratantes responderán frente a sus contratistas por los hechos antijurídicos que le causen daño. Pero el artículo 90 de la Constitución Política, como ya lo hemos dicho hoy, regula que el Estado
define que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos. Y eso fue lo que mereció, como mereció nuestra charla de hoy, que si responde por los daños, no por los hechos, entonces el tema se vuelve objetivo. Pero si responde por los hechos, pues entonces más que analizar la antijuridicidad en el daño, pues hay que analizar la antijuridicidad en el hecho. Y si hay que analizar la antijuridicidad en el hecho, hay que analizar la conducta, que es lo que pareciera no ser propio de la definición del artículo 90, aunque ya superado cuando alcanzamos también a advertir que la falla del servicio sigue ahí y todo. Eso sirvió para que la Corte Constitucional en esa sentencia C-33 del año 96, C-333 del año 96, hiciera un análisis bien interesante del daño antijurídico y llegara a la conclusión de que lo que realmente es el artículo 90 es el tronco común de toda la responsabilidad del Estado, entiéndase toda, contractual y extracontractual. ¿Y por qué era importante esa precisión? Porque si hay una regla de responsabilidad en la ley 80, pues esa es la que rige para el sector de los contratos públicos. Y entender, como se ha venido entendiendo, que el artículo 90 es para definir la responsabilidad extracontractual. O sea, es decir, se creyó que el daño antijurídico solamente era un elemento estructural de la responsabilidad por los daños a terceros, mientras que el hecho antijurídico contenido en la ley 80 era para definir la responsabilidad entre las entidades públicas y sus contratistas. En ese caso, pues vuelve desventajosa la responsabilidad de la ley 80 porque lo vuelve subjetiva y en cambio los particulares, para los particulares aparece como más objetiva. Bueno, ya sabemos que pura objetividad no hay. Pero sirvió para que la Corte Constitucional entonces dijera, mire, primero, el daño antijurídico es el tronco común de toda la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, lo que hay son los títulos jurídicos de imputación. Ahí tiene usted una diapositiva cuya gráfica es supremamente clara. Yo he puesto el daño antijurídico en la mitad de la gráfica. Y unas flechas de las cuales se desprenden los títulos que hacen que se pueda imputar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y encontramos, por ejemplo, de los que ya vimos, que ahora sí ya quedan bastante consolidados, el daño antijurídico y su relación con la falla del servicio, el daño antijurídico y su relación con el daño especial, el daño antijurídico y su relación con el riesgo excepcional. Por este lado de la derecha de la gráfica, lo que viene ahora en la explicación de las clases que vienen, el daño antijurídico y su relación con el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el daño antijurídico con respecto al error judicial o jurisdiccional, el daño antijurídico con respecto a la privación injusta de la libertad, el daño antijurídico con respecto a la culpa y el dolo, con respecto a la inconstitucionalidad de la ley, en relación con la falta de competencia, el debido proceso, la falta de motivación, por allá con relación al equilibrio financiero, a la conmutatividad. Si usted analiza con cierto detenimiento los títulos de imputación que están ahí, que los une al daño antijurídico, las flechas, pueden haber 3, 6, pueden haber 12. Lo que encuentra es que unos tienen que ver con la estructura contractual, otros con la estructura extracontractual y otros con los controles de legalidad frente a los actos administrativos. Para ser más precisos, si una persona acude a la nulidad con restablecimiento del derecho como medio de control de un acto administrativo, está orientando su debate a una reparación económica, porque el restablecimiento es una especie de reparación.
que difiere de la reparación directa, en tanto aquí media un acto administrativo, de modo que si el acto administrativo no desaparece, pues la reparación tampoco se va a dar, por una sencilla razón, el acto administrativo se presume legal. Entonces destruye el acto y viene la reparación. Pues bien, esa reparación, si usted analiza en el contexto general del fallo de la Corte, sería un daño antijurídico. Cuando usted le pide al juez que anule el acto por el cual lo declaró insubsistente y logra una sentencia estimatoria en tanto el juez lo anula, todo lo que le pagan mientras dejó de estar en el servicio, prima, el restablecimiento, es una reparación. Y eso es daño antijurídico. Porque usted cuando alega la nulidad, está casi diciendo que esa destitución o esa insubsistencia, como sea, usted, y ahora más que usted, su núcleo familiar, no estaría en el deber jurídico de soportar. ¿Por qué? Porque contraviene la ley. Porque el acto fue dictado con desviación de poder. Porque fue dictado o está contenido en una falsa motivación. Porque se le desconoció el derecho de audiencia y de defensa. Porque se violó la carrera administrativa. Porque se desconoció que usted era madre y cabeza de familia. Todo lo que quiera. Agrupan entonces los factores de nulidad de los actos administrativos como títulos de imputación, porque van a lo mismo, a generar un debate alrededor de si realmente hay lugar o no, y si hay lugar es porque ese daño usted no tiene por qué soportar. La persona no tenía el deber de soportar. Se llama daño antijurídico. El modelo de responsabilidad dice un fallo del año 2012, estamos más acá, establecido en el artículo 90 de la Constitución, no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la tarea de definir frente a cada caso concreto la construcción de una motivación que consulte razones tanto fácticas como jurídicas para la decisión que tiene que adoptar. Entonces ha dado cabida a la adopción de diversos títulos de imputación, sin que ello signifique que pueda entenderse que existía un mandato constitucional que le imponía al juez ante determinadas situaciones fácticas la obligación de utilizar un determinado y exclusivo título de imputación. Siempre que podamos vamos a hacer una comparación. Esto que acabo de leer, que es un fallo del año 2012, eso se ha venido manejando como la forma de darle resultado a los debates, que por qué aquí esto y por qué aquello otro. Ve, no, cada caso tiene sus particularidades. Usted no me puede decir que maneje determinado tema encuadrado entre un supuesto de responsabilidad objetiva porque el juez considera que no, entonces aplica la responsabilidad subjetiva o la inversa. Cuando una persona es privada de la libertad, existiendo indicios suficientes para dictar la medida de aseguramiento, la autoridad judicial del Estado obró conforme a derecho. Pues eso es lo que dicen las normas. Pero dentro de lo que se llama la progresividad de la prueba, el debido proceso, el derecho de audiencia y defensa, se llega al punto en que esa persona no cometió el hecho. El responsable no era él, o la conducta investigada no constituía delito. Entonces ha hecho recorrido una concepción generalizada devenida del 414 del
Código Procesal del año 70, penal, de que esa detención, aunque fue legal, se tornó injusta. Y esto lo traigo a colación, aunque de eso vamos a ocuparnos después, precisamente porque el juez puede encontrar que la detención también fue ilegal. Entonces ya no aplica el concepto de privación injusta de la libertad, sino posiblemente el error jurisdiccional o para algunos un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Entonces no significa que fenómenos de estos tengan que encuadrarse específicamente en un marco específico definido por la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la ley 270, que definió estos 3 títulos de imputación. Vamos, traigo a colación el tema porque aquí lo que está diciendo esta sentencia es que el juez no está obligado a utilizar un determinado y exclusivo título de imputación, sino que cada caso trae sus propias particulares. Acuérdese, iura novit curia. Iura novit curia, el juez aplica el derecho. Este es un concepto, hay que decirlo también, contrario al concepto de justicia rogada. El concepto de justicia rogada, que es el que hizo carrera en el derecho administrativo, en donde digamos los jueces no están obligados a dar más de lo que se pide, ni a analizar lo que usted no alegó. Justicia rogada es el que se contrapone al iura novit curia. El concepto de justicia rogada, que es estático, que es un esquema, digamos, como retrógrado para algunos, en el entendido de que el juez hoy no es ese juez que hace lo que le piden, sino que como director del proceso evoluciona, lo pone digamos, lo dinamiza. Entonces, estos conceptos de justicia rogada ya parecen muy superados. Bueno, me vuelco hacia el derecho procesal y me voy por otro lado, temas que a mí me han apasionado siempre. La teoría del daño antijurídico como elemento resarcible se edifica precisamente como un principio abstracto de garantía de dos patrimonios, en tanto mecanismo objetivo de reparación. Entonces, los que examinaron el tema en aquellas épocas ponían en la gráfica dos globos, dos universos, uno pues, más grande, otro más reducido. Este grande es para decir, este es el patrimonio estatal. Y entonces cuando se presenta una lesión patrimonial imputable al Estado, o sea, un daño antijurídico, entonces este globo pequeño, que es el patrimonio del particular, entra al patrimonio público para quitarle esa fracción al patrimonio público y recomponer ese universo fraccionado que es la lesión patrimonial. Entonces, digamos, es eso, y esto es el entendimiento que se le dio a esta noción que estoy explicando ahora, se hizo con el fin de que se entendiera que el concepto de daño antijurídico y de responsabilidad del Estado en el marco de la Constitución del 91 es un concepto eminentemente patrimonial, que no va más allá de eso, del alcance económico que tiene una víctima, en donde, lejos de decir aquel debe ser juzgado en la cárcel, aquel debe tener un proceso disciplinario, aquel cometió un delito, restablezcame mi patrimonio. Las funciones constitucionales de la responsabilidad patrimonial del Estado están definidas, digamos, como en 3 escenarios segmentados, pero hacen parte de esa universalidad. Por un lado se dice que tiene origen en una delimitación de derechos. En otro caso tiene origen en los fenómenos expropiatorios. Y en otro cubre una especie de responsabilidad extracontractual, que es la que generalmente se estudia, la reparación de daños por acción o omisión de las autoridades, no exigidos directamente, sino por el interés general. Bueno, lo que tratamos aquí de explicar es que a veces la responsabilidad del Estado también tiene fundamento en fenómenos que tienen que ver con la delimitación de derechos, planes de ordenamiento territorial,
limitaciones impuestas a la propiedad por la proximidad a las vías, su inclusión en zonas de interés ecológico, etcétera. Y en otros temas, aumentos de la edad de la jubilación, no reconoce regímenes, en fin, eso. Aquí hay más que lo que generalmente se destila una situación por acción o omisión. Allí lo que hay es, como punto de partida, situaciones definidas por las leyes. Entonces vemos cómo cuando se hace un plan de ordenamiento territorial, gracias al que se debatió en el gobierno del alcalde Peñalosa recientemente, entonces hay quienes dicen esto no puede ser. ¿Y quiénes son los que alegan que no debe ser? Pues los que como propietarios van a ver afectados sus derechos patrimoniales. Entonces no podemos olvidar, y ese es un punto de partida que viene desde la Revolución Francesa, cuando vimos que... Doctor, qué pena, un compañero que hace rato se salió del chat y por favor nos pide que le avisemos que sí le puede permitir el acceso. Muchas gracias, doctor, muy amable. El compañero se llama Leonardo López. Leonardo López, bueno, vamos a ver eso. Gracias. Gracias. Yo tengo aquí una persona que me apoya en lo técnico, está en un poco de esto, pero voy a llamarlo. Leonardo López. Bien, yo termino, voy a hacer una pausa ahorita después de terminar este segmento, entonces la termino de la siguiente manera. Hay decisiones que se toman por voluntad legislativa y entonces esas decisiones de voluntad, digamos legislativa, entendiendo por voluntad legislativa un acuerdo del Consejo, un decreto del alcalde o una ley de la República, pues naturalmente y en ocasiones puede trascender en la esfera patrimonial de las personas. Y cuando suceden esos fenómenos, en este entendimiento contemporáneo que viene desde la Constitución del 91, pues ya es muy fácil y muy versátil adecuarlo, ya no con las dificultades que existían en el pasado, que solo la falla, que solo el riesgo, que solo la... Ahora se mira, si con todo y expedirse una pauta legal o reglamentaria, la conclusión es que una persona o un grupo de personas, no se sabe cuántas, pues finalmente no están en el deber jurídico de soportar. Y como no tienen el deber jurídico de soportar, entonces muchas veces, al no estar en el deber jurídico de soportar esas consecuencias, entonces alegan la responsabilidad con base en el daño antijurídico y por supuesto su imputación al Estado. Repito, son fenómenos que no son propios de la acción u omisión que es generalmente el concepto. Estamos hablando que la Revolución Francesa vino consigo el tema de la expropiación, de la protección constitucional de la propiedad como uno de los derechos civiles y sociales. Y eso pues ha tenido arraigo en todas las legislaciones democráticas del mundo, en Colombia por supuesto. Entonces ahí hay que mirar la correlación que pueda existir entre la afectación de una propiedad y la expropiación, hasta donde la expropiación también es un fundamento reparatorio, pues lo ha sido siempre, pero sobre un concepto distinto. Cuando la autoridad administrativa expropia con fines de utilidad pública, se dice que el interés particular se debe al interés general, etc. Pero hay ocasiones en donde hay expropiaciones sin declararse como expropiaciones, pero que en el fondo están limitando o están restringiendo el derecho a una propiedad. Digámoslo claramente, cuando se hacen movimientos, digamos cuando se hacen regulaciones sobre el suelo, ese famoso spot, o la inclusión de esos dos, si un predio mío, un lote mío, tiene un valor ecológico, una reserva importante y lo declaran por razones de utilidad pública, una zona reservada y protegida, está muy bien, pero ¿hasta qué punto esa lesión patrimonial yo tengo que asumirla o no? ¿Hasta dónde eso tiene los alcances de un daño antijurídico?
Ya entonces, porque vamos a hacer una pausa y vamos a descansar un rato. En un sentido amplio, entonces, la responsabilidad del Estado en el marco del daño antijurídico es consecuencia lógica de un Estado social de derecho. O sea, esa es la razón por la cual esa fue una atribución que viene de la Constitución del 91, porque ahí se erige como Estado social de derecho, con todo eso que pasó cuando hablamos también de la solidaridad para fundar la responsabilidad de los actos terroristas y una corresponsabilidad entre derechos y conceptos correlativos. O sea, Estado de Derecho y responsabilidad, ojo con eso, Estado de Derecho y responsabilidad son conceptos correlativos. Hacemos ahí una pausa, me dice quién es el que está desconectado, perdónenme. Escríbame en el WhatsApp quiénes son los que están. Leonardo, ya le digo quiénes son las personas Mándeme, que se han salido. en esta pausa usamos el WhatsApp para todas esas correcciones. Una pausa, Sí, no se vayan, gracias. ya regresamos, como dicen los comentarios. Gracias.